Bueno, nosotros ahora vamos a charlar con el ministro de Trabajo de la provincia, con Julio Genesini. ¿Cómo va, Julio? Buen día. Buen día, Gracias ¿cómo por venir están? a Santa Fe Directo. Parte de lo que estaba charlando quizás Gisela con Joaquín Blanco, que tiene que ver con la obra pública nacional aquí en la provincia, cómo impacta en el empleo y fundamentalmente la situación del empleo en general en la provincia de Santa Fe. Ayer estuvo en Diputados, en la Comisión de Asuntos Laborales, brindando un panorama, Julio. ¿Qué es lo que le dijo a los legisladores? Estuvimos analizando algunos números que hacen a la evolución del empleo, como para poner en contexto un poquito. Nosotros veníamos ya el año pasado con un crecimiento de 1 punto del empleo registrado, eso alrededor de 5.000 puestos de trabajo. Esa tendencia se incrementó inclusive en el primer trimestre. Normalmente nosotros con el primer trimestre, unos números, empezamos a hacer una proyección de lo que puede suceder. Claro, lo que pasa es que enero, febrero y marzo de este año fueron tranquilos y después... Perfecto. A ese momento, si nos preguntaban cómo iba a evolucionar el empleo, decíamos va a ser medio parecido al del año pasado, como era la tendencia. Lo cierto es que, hubo una crisis cambiaria, un cambio de escenario económico, pasamos a un escenario recesivo y eso, está impactando y no se ha despejado todavía esta situación de incertidumbre, no se sabe cuándo se sale y cómo se sale. Y lo que analizábamos que en una primera etapa se siente el impacto en las microempresas, que ya venían, digamos, en general siendo las que menos puestos de trabajo generaban y aún cuando venía creciendo ya venían teniendo tasas negativas. Como que, la inflación, los altos costos, las altas tasas de interés, la caída de la demanda impacta más allí. Se da un escenario donde advertimos que crece proporcionalmente en forma más significativa lo que es el despido goteo, que le decimos, efecto goteo, donde van... Claro, una empresa que a lo mejor no echa masivamente, pero sí Claro, se desprende de uno, dos, dos, tres, tres, exacto. los que se Algunos, jubilan no se recuperan a esos un pequeño puestos. negocio que cierra, exacto. Se va dando esa situación, digamos, como primeras características de lo que es este nuevo esquema que estamos transitando. Lo cierto es que, y también eso impacta en que hubo un descenso en la tendencia de crecimiento. Los datos que tenemos de abril y mayo son de un leve crecimiento de la tendencia que nosotros veníamos en el primer trimestre. De modo tal que creemos que entramos en estos meses en una situación que vamos a poder medir más el impacto que pueda tener. Las empresas ya de más envergadura, las medianas, están viniendo a hacer planteos. Tenemos permanentes reuniones con la ministra de Producción, que se está ocupando mucho de la situación, y nos están planteando las dificultades que tienen. ¿Aumentaron los procesos preventivos de crisis, los pedidos de repro? Digo. Sí, en general nosotros el año pasado, hubo alrededor de un poco más de 190 procesos preventivos de crisis. Este año, estamos en 200, pero muchos son renovados del año pasado. No, pero hay a esta altura del año más que el año Sí, pasado, ¿no? hay un poco más y sobre todo hay muchas empresas que nos vienen a plantear esto que, depende cómo evoluciona la situación, verán qué hacen dentro de 2 o 3 meses. Pero están planteando que hay, un corte de pedidos, de contratos, de trabajos encargados que, por el efecto de un poco el parate económico para ese gráfico, está impactando. En ese sentido, estamos trabajando, permanentemente reunidos y viendo cómo, como en otras circunstancias, arbitramos todos los medios que están a nuestro alcance acá a nivel provincial como para que se contenga el empleo. Esperemos que en algún momento la economía arranque, y esto depende fundamentalmente de los instrumentos que maneja el gobierno nacional, de la política macroeconómica, que debe acertar en generar un escenario de reactivación económica, de tasas razonables, de reconstitución del consumo interno, hacer una política también más cuidadosa en materia de importaciones. Eso también está afectando a algunos sectores y esto nos plantean. Estas cuestiones han sido trasladadas a nivel nacional y por un lado nuestra estrategia va a ser en este periodo tratar de hacer el máximo esfuerzo para contener los puestos de trabajo. Sí, lo que hay, ¿no?
a sostenerlo. Hay algunas áreas que pueden tener algún repunte. La obra pública en la provincia de Santa Fe es muy importante. Fíjese, en este primer semestre, una de las pocas provincias donde hubo un crecimiento del empleo, y aparte significativo en la construcción, fue Santa Fe. Y esto es fundamentalmente... Fue la clave en el 2016 para mantener el empleo también, Exacto, ¿no? en el 2016 porque... Que fue donde bajaba a nivel nacional el empleo, en Santa Fe se mantuvo y creció. Creció porque, bueno, en realidad... Pero estamos hablando de obra pública con fondos provinciales. Provincial, esto está presupuestado, no va a haber ajuste en ese sentido, se va a ejecutar el presupuesto, hay toda una política orientada a, bueno, a dar respuesta a la necesidad de infraestructura. Eso obviamente genera puestos de trabajo en la construcción, pero también moviliza a otros sectores que son proveedores de la construcción, y bueno, hay una masa de trabajadores, consumo, todo un círculo virtuoso que se va a sostener, y aspiramos también a que, bueno, toda la situación del campo, tenemos el tema de la sequía que todavía está impactando, obviamente, como efectos, que bueno, el año que viene ya un poco cambie, pero evidentemente vamos a transitar meses muy complicados que uno no puede todavía saber las derivaciones, ¿no? Tal cual, digo, lo que se ve diferente al 2016 es que si uno ve los informes de industria, de la Unión Industrial, si ve los informes de los centros comerciales, de FESECO, bueno, hablan de, primero, baja expectativa de los empresarios, de los comerciantes respecto al futuro, digamos, de que la cosa pueda mejorar, y segundo, de que se agudiza la caída de ventas, de actividad. Esto es quizás el escenario diferente al 2016, que el 2016 todavía no estaba tan acentuado, ¿no? Se dio, obviamente hubo cambios institucionales, macroeconómicos, y hubo también un efecto un poco recesivo, pero obviamente había otra expectativa, ¿no es cierto? Ahora hoy ya la expectativa la cosa no es buena, está complicada. Que eso es lo que uno lee. Y uno hablando, ¿no?, ve como una mirada que ve como que una crisis preocupante y que puede exceder el tema de un mero periodo de recesión. Entonces empieza a generar algunas preocupaciones, por eso es muy importante en todas estas etapas el diálogo, estar cerca. Hay un diálogo muy profundo en Santa Fe entre sindicatos, empleadores, el gobierno a través de las distintas áreas. Nosotros cultivamos mucho el diálogo social, estuvimos reunidos en la Mesa Multisectorial de Defensa del Empleo con presencia del gobernador, haciendo un monitoreo de la situación. Estamos trabajando en el marco del Consejo Económico y Social. Va a haber una nueva reunión el lunes, ¿no? Va a haber una reunión muy importante donde se está trabajando más allá del tema de la coyuntura, que es lo que nos preocupa en forma más urgente, pero lo cierto es que este país vive trabajando sobre la base de la sobre coyuntura. Lo urgente, ¿no? Y aquí, bueno, la iniciativa creo que es muy importante del gobernador de avanzar en un acuerdo santafesino para la producción y el trabajo, donde, bueno, se han convocado a todos los actores, tanto privados como estatales, como para trabajar todos los problemas e ir buscando algunos consensos que apunten un poco más al mediano y largo plazo, de modo tal de ir generando una base para el crecimiento, para el desarrollo, para la inversión. Y realmente en una etapa preliminar hubo una muy buena respuesta y más de 80 propuestas que han arrimado todos los representantes tanto del sector económico como del sector bueno, de la sociedad civil, el sector sindical. Eso, bueno, vamos a generar mesas de trabajo el día lunes, va a estar el gobernador presente, va a haber un economista, el doctor José Fanelli, que va a hacer también un contexto, es un experto, un profesor de la UBA, bueno, va a traer una mirada, y en ese contexto vamos a ir avanzando en esta etapa ya a discutir más en concreto algunas posibilidades en base a este acuerdo, y nosotros creemos que esto realmente es una iniciativa muy importante y marca también un poco una diferencia con lo que sucede a nivel nacional, que sí permanentemente estamos trabajando en materia económica sobre la coyuntura, a ver cómo cerró el dólar, cómo subió la tasa, qué pasó por acá, por allá. No, y nadie, no se puede claro, recortar, digo, y aquí en el escenario no es ese, digo, se está intentando sostener justamente con los aportes del Estado el empleo, ¿no? Sí, por supuesto, obviamente hay, como digo, infraestructura, pero también hay bueno, políticas de asistencia, algunas cuestiones que nos piden también, que hay que facilitar, y bueno, el Estado también tiene que adecuarse, respuestas rápidas con los servicios, con los trámites, hay un montón de cuestiones, bueno, ver algunas cuestiones impositivas, eso todo se va a ir analizando y permanentemente estamos en contacto. Si dentro de este escenario sostener una
un apoyo a la producción y al trabajo en Santa Fe. Eso es central en esta etapa para el gobierno, como lo ha sido en todo lo que fue la gestión de Frente Progresista Cívico y Social. Bueno, veremos cuál va a ser el análisis después de la reunión del lunes y cómo avanza en estos meses, ¿no? Fundamentalmente la economía, de eso va a depender el empleo, ¿no? Sí, entendemos que, bueno, que esta reunión va a ser muy importante, van a sentar bases como para este acuerdo, hay mucho entusiasmo en quienes están trabajando y bueno, y aparte hay que reivindicar la participación, yo creo que eso es muy importante, cada vez que hay una convocatoria se viene con ideas, con ganas, esto nos va marcando un camino y en materia de empleo, bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo de contener a las empresas, a los puestos de trabajo y veremos cómo evoluciona la economía. Julio, muchas gracias por venir a Santa Fe Directo. No, gracias a ustedes.